distinto. Un ejemplo, Banco de Crédito del Perú. Piensen en el Banco de Crédito del Perú. El Banco de Crédito del Perú es bastante antiguo, es de 1858, si no me equivoco. Antes tenía otro nombre, era el Banco Italiano, y creo que desde el año 1900 aproximadamente se denomina así, Banco de Crédito del Perú. Y esta es una marca registrada, Banco de Crédito del Perú. Yo les pregunto, ¿qué banco no es de crédito? Todos los bancos son de crédito, ¿no? Porque para eso sirve un banco, ¿no? Para que ahorres y también para que te dé crédito, ¿no? ¿Y la expresión del Perú de repente la distintividad? No. En realidad, los nombres de los países pueden ser utilizados por sus ciudadanos de manera libre dentro de sus marcas. Así que si usted un día pone un estudio jurídico que se denomine Garay del Perú, lo puede hacer tranquilamente de manera muy libre, ¿no? Así que toda esta frase Banco de Crédito del Perú es originariamente, de acuerdo a la teoría, diríamos, no es distintiva. Tiene un significado primario o un primer significado que lo podemos encontrar en la Real Academia Española. Banco es un establecimiento público de crédito constituido en sociedad por acciones, y crédito es la cantidad de dinero, cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad y que el acreedor tiene derecho a exigir y cobrar. Esa es la definición primaria de banco de crédito. Si eso es así, cualquiera podría llamarse en el Perú Banco de Crédito del Perú. Y el Banco Continental, en lo sucesivo, en su publicidad dirá, sí, nosotros somos el Banco de Crédito también del Perú. Porque Banco de Crédito del Perú es una frase no distintiva y por tanto debe ser de libre disponibilidad. Sin embargo, cuando usted piensa en Banco de Crédito del Perú, ¿en qué banco está pensando? En el de Don Dionisio, ¿verdad? ¿No? En el BCP, ¿no? Últimamente ya se ha empezado a utilizar en estas tendencias del mercado a todo abreviarlo, ¿no? Porque la dinámica del mercado así lo impone, ¿no? Antes nos tomábamos más tiempo para todo, ¿no? Para decir las cosas, las frases completas. Hoy todos son siglas. Hoy día, cuando pensamos en Banco de Crédito del Perú, pensamos en este Banco de Crédito del Perú. No pensamos en cualquier Banco de Crédito del Perú. Sin embargo, en otros países también existen sus propios bancos de crédito, ¿no? Hay un banco de crédito colombiano, hay un banco de crédito argentino, ¿no? Pero cuando pensamos en banco de crédito, nosotros ni siquiera tenemos que decir del Perú, ¿no? Banco de crédito, es el de Don Dionisio Romero. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que ha pasado es justamente que el significado primario, que ya vimos qué significa realmente, así de primera mano, qué es lo que significa banco de crédito, ese es el significado primario, pero el significado secundario es el concepto que ha logrado adquirir esta frase por el uso intenso, constante, por la inversión en publicidad que ha hecho este banco, para que hoy en día nosotros podamos pensar en banco y crédito como una sola empresa, como banco y crédito como una marca perfectamente distintiva de servicios financieros. Las condiciones que la doctrina establece para admitir el significado secundario de los signos, que normalmente no deberían ser registrados como marcas, es el de probar un uso constante. ¿Durante qué tiempo? Eso lo debe determinar la autoridad administrativa tomando en cuenta el tipo de mercado del sector público al que corresponde. Hay marcas que por su intensa publicidad llegan y se posicionan inmediatamente en el mercado, ¿no? Por ejemplo, hay un nombre de otro banco, ¿no? Que todavía resulta ser mucho menos distintivo, pero en algún momento nosotros, creo que sin darnos cuenta, cuando decimos mi banco, no estamos pensando en cualquier banco, no en mi banco ni en un banco que no sea tuyo, ¿no? Sino en una determinada entidad financiera que se llama así, mi banco, ¿no? Claro que ellos lograron el registro aunado a la presencia de otros elementos cromáticos y logotipos. Así ha sido registrado, como un signo mixto, ¿okay? Un signo que combina la frase mi banco más su logotipo y la combinación de colores. Solo así logró el registro. Pero
¿No creen que de repente, de aquí a un tiempo, o si de repente ustedes opinan que ya, desde ya, cuando pensamos en mi banco, su uso constante, la cuota que tiene en el mercado, su inversión en publicidad y la extensión que tiene ese nombre entre los consumidores, ha logrado en la realidad que nosotros podamos distinguir a esta entidad financiera de todas las demás cuando decimos mi banco? Parece que sí. Tal vez podría ser el caso que en un ensayo, ¿no? Esto es un ensayo estrictamente académico, ¿no? Se podría más adelante pensar en un secondary meaning respecto a esta entidad. Recientemente, este es un caso que ha sido resuelto por el Tribunal del INDECOPI, mediante esta resolución, si la quieren consultar, en donde hay todo un desarrollo acerca de la figura del secondary meaning, doctrinal, como de apreciación razonada de los medios de prueba presentados, ¿no? Se ha registrado esta marca, que como ustedes verán, originariamente no es distintiva, porque su primer significado, ¿cuál es? Es Festival de Lima, Encuentro Latinoamericano de Cine. De lo que está hablando esta marca, que es descriptiva, porque está describiendo algo, ¿no? ¿De qué trata el servicio que distingue esta marca? Que es un festival. ¿En dónde? En Lima, ¿no? ¿Y sobre qué versa? Sobre un encuentro de quiénes, de gente de dónde, de Europa o de Latinoamérica, ¿no? ¿Y sobre qué? ¿Sobre automóviles? Sobre cine, ¿verdad? En efecto, lo dice todo esta marca, por tanto esta marca no merecería registro, no tendría por qué registrarse, porque es descriptiva. Sin embargo, el titular de esta marca logró acreditar en el expediente correspondiente, ¿no? Mediante publicidad, mediante contratos, mediante una serie de documentos, que cuando estamos frente, o el consumidor de este tipo de servicios, ¿no? de cine, lee la expresión Festival de Lima, Encuentro Latinoamericano de Cine, está pensando en una sola marca y no en cualquier festival de cine donde hay encuentro de gente latinoamericana respecto de cine en la ciudad de Lima, sino respecto de un solo y único origen e irrepetible origen empresarial. En tal sentido, como vemos acá, ha operado este significado secundario, o secondary meaning, como lo quieran llamar, ¿no? Y para despertar la sed de algunos, ¿no? Les quiero comentar un intento de aplicación del secondary meaning, que es un intento frustrado que tiene que ver con la guerra de las cervezas, desarrollado en el año 2006 hasta el año 2008 aproximadamente, en donde culminó la guerra judicial de Bacchus con Ambev, ¿no? Ustedes han escuchado, han sabido, han presenciado en medios de prensa, televisión, de cómo Bacchus quería registrar como marca esta botella que algunos deben conocer muy bien. Es una botella de 620 mililitros y que es una botella de cerveza, ¿verdad? Y que pretendió ser solicitada como marca, ¿okay? Es decir, recuerden, para los que no son de mi curso, las marcas no solamente son palabras o figuras. Una marca puede ser constituida por una forma de un producto o de sus envases. Tú puedes registrar como, por ejemplo, la botella de Coca-Cola está registrada, los bidones de San Luis y San Antonio están registrados. Puedes registrar como marca una forma especial de un lapicero, lo puedes registrar. Pero la exigencia de la ley es que no puedes registrar como marca las formas usuales de los productos o de sus envases. Si la forma del producto o del envase resulta ser usual, no lo puedes registrar como marca. Resulta que Bacchus solicitó el registro de esta marca. ¿Y por qué lo registró? Porque ya saben cuál es el efecto del registro, la exclusividad, decíamos, ¿no? Entonces significa que si yo, Bacchus, registro este envase como marca, ¿no?, de envase, entonces solamente yo lo uso y nadie más. ¿Quién quería usar este envase cervecero? Ambev, para poder embotellar su bebida de nombre Brahma, ¿verdad? Y gozar de este libre intercambio de botellas que existe entre todas las botellas que forman parte del comité de fabricantes de cervezas, que tiene como único, pues, realmente dueño a la empresa Unión de Cervecerías Peruanas, Bacchus y Robles.
solicitaron ese registro para distinguir obviamente cerveza, ¿no? AMBEF formuló su oposición y dijo, oye, un momentito, esta botella no es distintiva, es una forma usual de un envase, ¿no? Es cualquier envase, ¿no? ¿Qué de extraordinario tiene? Tiene pico, tiene un cuerpo y tiene una base, ¿no? El producto cerveza se identifica únicamente por el uso de etiquetas, adicionalmente dice, ¿no? El peruano no identifica la cerveza por el envase, lo identifica por la etiqueta. Muy bien. Frente a ello, Bacchus replicó, ¿no? Y dijo, momentito, la botella no es usual. Prueba de ello sería la coexistencia con otras marcas de cerveza que había en el mercado. Dice, oye, anda y fíjate, ¿no?, al supermercado que tú quieras, a la licorería que tú quieras, y a ver si encuentras otra botella, porque tú dices que es usual, ¿no? Ya, pues encuéntrame otra botella que no sea mía, yo soy Bacchus, ¿no?, que no sea mía, que utilice ese envase cervecero. Y en efecto, bueno, si tú vas pues al supermercado cualquiera, encontrarás que hay otras, en esa época, estamos remitiéndonos al comienzo del año 2000, solamente estaban estas, otras marcas, como son de Heineken, Quilmes, Corona, etc., ¿no? Y que obviamente todas ellas también usaban estas botellitas pequeñas, ¿no?, de 310 o 310 mililitros, ¿no? Presentó asimismo estudios de mercado que acreditarían que su envase gozaría de actitud distintiva, ya que los encuestados en un 99% respondían que al ver la botella lo asociaban a una marca de la empresa Bacchus. Claro, en sus encuestas de mercado de pronto encontrabas que todo aquel que veía el envase cervecero respondía algo que tenía que ver con que dicha cerveza era de la empresa Bacchus. En un primer momento, el INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos, no le dio la razón a Bacchus. Dijo, este envase, en efecto, es un envase usual. Ah, y algo que me estaba olvidando, algo que es sumamente importante, es que Bacchus dijo, ok, yo admito que este envase de cerveza que es originariamente no distintivo. Es decir, podría ser no distintivo, pero yo te voy a demostrar, ¿no?, que en la práctica, en el mercado, sí lo es. Que en la práctica el envase de 620 mililitros es capaz de indicar un origen empresarial único y no múltiple, y en tal sentido merece ser registrado como marca. Y por tanto, lo que estaba invocando Bacchus era justamente la aplicación de ese artículo que habíamos visto, el 135, en donde encontrábamos la figura del secondary meaning. Es decir, reconocía que inicialmente este envase carecía de distintividad, pero que con el uso constante en el mercado había adquirido distintividad. Ahora, acá hay un tema importante. En ese artículo 135 hay una referencia final, que a unos literales determinados, a unos incisos. Dice, en los casos de estos incisos, es decir, signos genéricos, signos descriptivos, signos usuales y colores aisladamente considerados, puedes aplicar la figura del secondary meaning. Pero no está prevista, ¿no?, dentro de esta figura del secondary meaning la posibilidad de admitir el registro de formas usuales de los productos o de los envases. Este artículo 135, en donde yo he citado solamente algunos literales, algunos incisos, solamente es aplicable, repito, la figura del significado secundario, secondary meaning, a estos 4 tipos de signos genéricos, descriptivos, usuales y colores aisladamente considerados, mas no para las otras prohibiciones que ese artículo contiene. ¿Y qué otras prohibiciones? Bueno, la que nos interesa en ese momento destacar es la prohibición referida que está contenida en el 135, donde se señala que no se pueden registrar como marcas las formas usuales de los productos o de sus envases. En otras palabras, la figura del secondary meaning no es aplicable cuando se puede demostrar que estamos ante una forma usual de un envase. Por eso es de que para Bacchus era importante, mediante estudios de mercado, tratar de demostrar que su envase de cerveza no era usual, ¿okay?, en el mercado, mientras que AMBEF trataba de demostrar todo lo contrario, que ese envase
de cerveza sí era usual, justamente para tratar de impedir la aplicación del secondary meaning, porque si es que se aplicaba el secondary meaning, ya no importa que haya sido usual en algún momento, lo importante es que hoy ya no lo es y es perfectamente distintivo y por ende merecería registro. Por tanto, era sumamente importante y se van a dar cuenta que toda la discusión gira en torno a ver si este signo era, que es el envase de cerveza, era usual como forma en el mercado o no. En un primer momento, la autoridad administrativa deniega el registro, ¿no? Y en el recurso de reconsideración tenemos que Bacus presentó nuevos estudios de mercado, de apoyo, ¿no? De Lúspulo Consultores, de Eje Consultores, son distintas encuestadoras, ¿no? Así como informes de reconocidos tratadistas, entre ellos de Jorge Otamendi, que para los que están en el curso de Derecho Marcario habíamos comentado que es como el gurú del Derecho Marcario, ¿no? Es como decir el Barandiarán, ¿no? El gran maestro en determinada rama. Pues bien, ellos trajeron al Indecopi para dar su informe oral al maestro Jorge Otamendi y por supuesto un informe por escrito en el cual él decía de que este envase de la botella de cerveza de Bacus no era una forma usual, ¿no? Y que sí correspondía a la aplicación del secondary meaning, ¿no? Justamente por el hecho de que las encuestas de mercado lograban demostrar que los consumidores al ver esa botella decían, esta es de Bacus, ¿no? Y por tanto decían, si eso es así, cumple con esa función que tienen las marcas de indicar un origen empresarial único, ¿no? Y hacía referencia entonces a esas encuestas en donde decía las respuestas de los encuestados siempre señalan que son marcas de Bacus, es decir, es algo así, el encuestador le dice, ¿qué opina de esta botella? ¿Qué empresa piensa cuando ve esta botella? Esa era la pregunta. ¿En qué empresa piensa cuando ve esta botella? Entonces, muchos respondían Bacus, otros respondían Cristal, otros respondían Pilsen, otros Cusqueña, los que eran de las zonas del interior del país decían San Juan, ¿no? Y así, etcétera, etcétera. Garza Real en el norte, ¿no? O Arequipeña en Arequipa. Pero Bacus decía, no importa que hayan mencionado todos estos nombres, porque todas esas son mías. Entonces, respuesta es mi marca, mi forma usual de la botella, sí cumple con indicar un origen empresarial y por tanto merece registro, ¿no? Concluían que los consumidores asociaban el envase con un único origen empresarial y que no era usual mediante constataciones notariales en los supermercados, no encontraron otra botella pues, que se pareciera por lo menos a este envase cervecero, ¿no? Ninguna otra botella de cerveza. La resolución de primera instancia les dio la razón. Voy a hacer así de breve. La resolución de primera instancia le dio la razón a Bacus y procedió a registrar la marca aplicando el secondary meaning. Dijo, acá sí se aplica el significado secundario porque se acaba de demostrar que la botella de cerveza, de acuerdo a estas encuestas, no es una forma usual. Ambev obviamente apeló, ¿no? Y la resolución del tribunal del Indecopi, ¿no? Llega a determinar lo siguiente: revocó la resolución de primera instancia, revoca la de primera instancia y deniega el registro de esta botella diciendo, tomando en cuenta envases de productos relacionados como vinos y espumantes, se determinó que el envase era usual en el mercado. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos vinos y espumantes, solo que usan normalmente envases de color verde, ¿no? O de otro color que no es el de los envases cerveceros. Y estas formas de estas botellas son exactamente las mismas. Son iguales o excesivamente parecidas, ¿no? Luego señaló el tribunal que sin etiqueta los consumidores no identifican qué producto contiene el envase. Si tú le quitas la etiqueta, el consumidor no sabe ante qué producto está, ¿no? Y las encuestas solo demuestran que el sector mayoritario del público identifica el envase con alguna de las marcas de propiedad de Bacus. Solamente eso. Y sobre la base de estos argumentos, el tribunal revocó la resolución de primera instancia. En su demanda, porque esto fue al Poder Judicial a través de un proceso contencioso administrativo, Bacus dijo, oye, si bien
mi marca fue usual en el pasado, lo importante es que en el presente ya no lo es, así que aplícame el secundarismo. Decía, no podía considerarse envases de vinos para afirmar que su envase de cerveza es usual. Oye, acá no estamos en el mercado de los vinos, estamos hablando en el mercado cervecero, así que no incluyas en tu examen a los envases de vino. Eso decía Bacchus. Además, nuevamente ratificaba o repetía el hecho de que sus encuestas demostraban que el 99% de los encuestados pensaban en Bacchus o alguna de las marcas que eran de su propiedad cada vez que veían el envase cervecero, ¿no? Y que en su opinión se había preferido sustentar el fallo sobre los medios de prueba presentados por APEP y no sobre la base de sus medios de prueba, con lo cual trataba de argumentar una línea de atentado contra el debido proceso, ¿no? La posición judicial del Indecopi fue la siguiente. Uno, que el envase sí es usual. Respecto del universo de envases de la competencia, lo que pasa es de que la cerveza tiene productos competidores. No solamente otras cervezas, sino también productos o bebidas espirituosas como son los vinos y espumantes, ¿no? Así se le denomina, bebidas espirituosas, y que son perfectos sustitutos de las cervezas. Si no, vayan a una fiesta y cuando se acaba la cerveza, ¿qué trago viene? ¿No es cierto? O viceversa, ¿verdad? Porque son perfectos sustitutos entre sí. En tal sentido, sí resultaba en una lógica de mercado el poder incluir en el análisis a los envases, no solamente de cerveza, porque claro, también teníamos una limitación. ¿Cómo vamos a encontrar otro envase de cerveza si la única cerveza en el Perú, para esos años 2000, es la tuya, ¿no? Pero eso no es porque así lo ha determinado el mercado, sino porque tú has absorbido a todas las demás pequeñas empresas. Entonces, en el análisis se comprendió a estos vinos y espumantes, ¿no? Aparte, adicionalmente, ¿no? Se pudo verificar que en el mundo los envases cerveceros son muy parecidos siempre, ¿no? Y tienen este color, ¿no? Y este color tiene un efecto técnico, o sea, no es un acto de genialidad, de ingenio, creatividad, que hayan escogido ese color. ¿Han visto los remedios? O muchos pomos de remedios también son de ese color. ¿Por qué? Por la sencilla razón que permiten conservar mejor con ese color, ¿no? La afectación que pueden producir los rayos solares. Y ya saben muy bien que la cerveza, frente a rayos solares, pues se ve afectada de manera inmediata. En tal sentido, se usa normalmente ese color. Luego, algo que se mencionó es la posibilidad de asociar envase a Bacchus no se debe al mérito marcario del envase, sino que se debe a una situación de una fusión que se generó. Es decir, cuando ustedes ven ese envase, hoy en día que estamos en 2010, seguramente diremos igual, al unísono con los encuestados de estas encuestas del año 2000 y tantos, diremos, sí, debe ser de Bacchus. Pero daremos esa respuesta por el mérito mismo que tiene ese envase, porque es lo suficientemente distintivo, o porque simplemente en el Perú no existe otro nombre, otra empresa que no sea Bacchus. De la misma manera pasaría con la palabra chela, que decimos es un signo en el lenguaje corriente, ¿no? Cualquiera puede utilizar la palabra chela para referirse a cervezas, ¿no? Si tú dices chela, ¿en qué empresa pensarías? Bueno, pues en Bacchus, ¿por qué? Porque en el Perú no hay otra, ¿no? Claro, ahora ya el mercado ha cambiado y tenemos a otra, Franca, tenemos a Brahma, ¿no? Y seguiremos teniendo más. Pero en esa época no existía ninguna de esos competidores. Quien quería llegar por primera vez era Ambev y se le estaban presentando estos problemas, ¿no? Entonces, pensar en Bacchus en esa época era lo necesario, era lo único que se podía pensar porque era la única empresa que existía en el mercado. Entonces, lo primero que se les dijo al Poder Judicial es, un momentito, tomen en cuenta algo. Las marcas se deben registrar por su mérito propio, porque son lo suficientemente distintivas. Aquí, si bien es cierto, los consumidores, los encuestados de esas respectivas encuestas, dicen, cuando ven esta botella dicen Bacchus o alguna de las marcas de Bacchus, ello no se debe al mérito mismo o a la aptitud distintiva de dicho envase, sino a un fenómeno societario de absorción mediante el cual Bacchus compró a todas las empresas en el mercado. Luego se dijo, asumiendo
que el envase cumple con la función de indicación de origen empresarial, ¿no? Asumiendo que en efecto cumple con esa función, no cumple con la función principal de una marca, que es la función distintiva. Y ahí vino el debate, ¿no? El debate entre el Indecopi y el debate con Jorge Otamendi y con los abogados de Bacus, ¿no? Ellos decían, la función principal que tiene una marca es indicar un origen empresarial único e irrepetible. Mientras que nuestra posición es, no, un momentito, la función principal de una marca es la función distintiva. Y decíamos, tan es así que tú no encontrarás en la ley como requisito que sea capaz de indicar un origen empresarial, sino que sea distintiva, ¿no? Si bien las encuestas del mercado informaron que consumidores asociaban envase a Bacus, evidenciaron también que la botella sin etiqueta no permitía saber si era de cristal, cusqueña o pilsen. Yo les pongo esta cerveza y les digo, ¿qué cerveza es? ¿Qué dirían ustedes? Hay algunos que les gusta solamente la pilsen. Hay otros que les fascina la cusqueña. Hay otros que si están en Arequipa no tomarían otra que la arequipeña. En tal sentido, si yo les muestro la botella así, pelada, sin nada, ¿cómo podrían elegir la cerveza de su preferencia? ¿No? ¿Cómo podrían elegir si es arequipeña, si es cusqueña o si es pilsen? Es muy probable que tendría que comprarla, probarla y recién decir es cusqueña o es pilsen, si es que tienes ya esa experiencia de paladar de poder identificarlo, ¿no? Si no, no lo sabrás nunca, ¿no? Y te dejarás llevar por el proveedor. Entonces, lo que se dijo es, oye, esas encuestas de mercado, lo que te están diciendo es que los consumidores lo asocian en efecto a una empresa, pero eso porque acá en el Perú es la única, pues. Pero lo que no te están diciendo esas encuestas, y justamente lo que te informan esas encuestas, es que los consumidores no logran, con una botella sin etiqueta, no logran saber qué tipo de producto es. No logran decirte si es que es una cerveza de cristal, o es una cerveza de pilsen, o cualquiera de las otras marcas. Y, pues para terminar de rematarlos, citamos al propio Jorge Otamendi, el gran maestro, rescatando algunos escritos que él tenía en su gran libro de Derecho de Marcas, donde él decía esto: la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. Hoy en día, continúa diciendo Otamendi, este concepto de la función que cumple ha quedado superado, y se refiere a la indicación de origen empresarial. La marca no distingue origen, es más, la gran mayoría de público ignora quién es el fabricante de los productos que quiere. Desde luego, existen casos en los que la marca está formada o constituida por el nombre del fabricante, pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces la marca identificará también el origen del producto, pero esta función será secundaria. Otamendi continúa diciendo, si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca. Entonces, con ello se logró una victoria en primera instancia judicial. Luego Bacus y Ambev se pusieron de acuerdo y nos impidieron conocer una posición en definitiva de la Corte Suprema. No se aplicó el significado secundario, el secundario mínimo para el caso de la botella de Bacus, y esta fue negada. Por ello, a partir de ese entonces, Ambev pudo tener mayores facilidades de acceso, aunque finalmente hoy en día el mercado de las botellas ya no se limita a estos envases cerveceros de 620, que fue el que se quiso registrar, sino que se empezó a competir incluso por capacidad de envases cerveceros, ¿no? Por eso es de que hay envases no solo de 620, sino de 630 y de 650, y hay algunos de 700, ¿no? Eso sin perjuicio de los margaritos de litro y litro 100 que siempre existieron, ¿no? La moraleja de todo esto, siempre hay que buscar la aplicación a la vida personal de cada una de las áreas de derecho, y siempre la podemos encontrar, es que, como decíamos, hemos nacido para competir. Eso es inevitable, ¿no? Aquel que tenga miedo de hacerlo
está en el lugar equivocado. Es necesario para competir ser competitivos. Ser competitivos es la única manera de competir, ¿no? Si no quieres ser competitivo, entonces mejor regresa a tu casa y al vientre de tu madre. Ser competitivo significa poder ofrecer ventajas comparativas. Y para ofrecer ventajas comparativas, tienes que mostrarte diferente, lucir por lo menos diferente, aunque en esencia no lo seas, pero lucir diferente. Las marcas son herramientas poderosas para lograr este fin. Si en un principio no es posible ser diferente, y piénsenlo, traten de verlo ya en sus vidas personales, ¿no? Si en un principio, originariamente hablando, no ha sido muy distintivo, pues aplica los principios del secondary meaning, ¿no? Y en base a un esfuerzo, un uso intenso y constante de tus habilidades y de tu buen nombre, que es tu marca, eso te va a permitir alcanzar ese objetivo de la distintividad, de la diferenciación y de la competitividad. Ese es el mensaje que hoy día quería traerles y muchas gracias.